Mi nombre es Robert, edad 27 años. Vivo con mis dos primos en Calgary, Canadá, Richard de 25 años y Nathan de 30 años. Mi historia comienza una mañana de un 4 de abril. Nathan se levantó primero, desayunó un sándwich con doble queso, fue a comprar pan y leche y se fue a trabajar. Richard trabaja hasta la tarde y yo me dedicaba a construir pequeñas cosas para venderlas o utilizarlas. Hacía cosas como relojes, ventanas e incluso muebles. Richard y yo quisimos desayunar lo que trajo Nathan, pan con leche. Yo decidí desayunar después de Richard, pues la noche anterior me había comido un gran buffet y por lo tanto yo no tenía demasiada hambre. Así que me fui a mi cuarto y en mi escritorio me encontré con mi siguiente obra, un ventilador. Lo iba a utilizar para venderlo ya que me interesaba ayudar a un vecino endeudado. Sin embargo, no habían pasado ni 10 segundos cuando me senté a continuar con el ventilador, cuando escuché un golpe y un grito proveniente de la cocina. Así que corrí, bajé las escaleras y encontré a Richard tirado en el suelo. Le pregunté qué es lo que había pasado, pero él tenía dificultades para moverse y hablar. Quise socorrerlo, pero él señaló a la mesa. La leche se había derramado y estaba goteando el piso. Había un plato y encima un pan con una sola mordida. Así que traté de llamar a una ambulancia. Me respondió una señora y casi de inmediato le expliqué la situación y le di mi dirección, pero ella me dijo que tenía que esperar un poco, pues estaba recibiendo cientos de llamadas y habían cientos de personas tanto adentro como fuera del hospital. Pero en ese momento escuché como si una multitud de personas brincara al mostrador y atacara a los empleados para luego cortarse la llamada. Estaba desesperado y quería ver si podía ayudar a Richard de alguna manera, pero me di cuenta de que, desgraciadamente, Richard estaba muerto. No podía creerlo. Mi único primo más chico se había ido antes que yo al cielo, así que traté de llamar a Nathan para decirle lo que había pasado, pero lo único que escuché fue el sonido de un teléfono ocupado. Entonces me dio la curiosidad de qué era lo que había ocurrido exactamente a Richard. Para haber muerto tan rápido, no se trataba de ningún paro cardíaco, pues antes de morir señalaba a la mesa en vez de tocarse el corazón. Así que tomé con el dedo una gota de la leche derramada, me la puse en la lengua y realmente no había notado nada raro. Así que agarré un pedacito chiquito del pan, me lo llevé a la boca y repentinamente me dio fiebre. Estaba seguro de que era el pan, así que lo desbaraté para ver si tenía algo raro, pero no, se veía como un pan normal. Por lo tanto yo no tenía absolutamente ninguna explicación de cómo hizo para acabar con la vida de mi primo Richard y para que a mí me diera fiebre. No tenía otra opción más que ir al lugar donde trabajaba Nathan, así que metí el pan en una bolsa de plástico y fui despacio porque si iba corriendo, la fiebre se me iba a hacer más fuerte. A medio camino me encontré con un restaurante y entré por curiosidad. Habían personas que se levantaban sin terminarse su comida, posiblemente por el miedo a que el pan no sea lo único que esté contaminado, y la verdad yo también tenía esa sensación. En ese momento veo a alguien a punto de darle un mordisco a un pan y al instante grité: «¡No comas ese pan!». Afortunadamente evité que lo mordiera. Luego agarré el pan y lo desbaraté convirtiéndolo en pequeñas migajas. Y aunque me llevé unos insultos por parte de la persona que grité y fui echado del restaurante, me sentí orgulloso de mí mismo por haber salvado una vida, cosa que nunca había hecho antes. Llegué al edificio donde trabajaba Nathan aún con fiebre. El que me atendía en el mostrador me dijo que me fuera, pues algo muy raro estaba pasando en Calgary, pero yo le dije que sabía un poco lo que pasaba, aunque no con exactitud, y también le enseñé mi identificación, diciéndole que tenía un primo mayor llamado Nathan, trabajando aquí, y que tenía que verlo con urgencia. Sin embargo, él me dijo que no estaba, y cuando le pregunté a dónde había ido, me respondió que no sabía, pues él solo lo había visto corriendo hacia afuera del edificio. Deduje que había ido a casa, pues yo sabía que Nathan jamás abandonaría a alguien, ni siquiera a sus primos. Así que fui de regreso a casa, pero segundos después de salir del edificio, me encontré con una chica. No sé si me confundió con algún doctor, pero me dijo que necesitaba ayuda, pues su madre estaba sufriendo un ataque epiléptico y el número de emergencias no funcionaba. Le pregunté si había comido algo antes de sufrirlo y ella me dijo que había comido chocolate.
En ese momento me entró una gran duda sobre si el pan era realmente lo único que estaba contaminado, así que la acompañé hasta su casa, la cual se encontraba a solo 2 calles, y al entrar encontré a la madre de la chica ya muerta. Obviamente se puso a llorar y la calmé, pero no sé cómo, pero la conseguí calmar en poco menos de un minuto. Y después de explicarle lo que estaba pasando, además de mostrarle la bolsa con el pan, me presenté como Robert de 27 años. Luego le pregunté su nombre y su edad, y me dijo que se llamaba Leah y que tenía 29 años. Después le dije que yo tenía un primo mayor llamado Nathan y que tenía que buscarlo, pues él era el único familiar vivo que yo tenía en Calgary hasta ese momento. Leah me preguntó que si yo quería que fuera conmigo, pues su madre era la única familiar que también tenía en Calgary. Así que le dije que sí. Luego me guardé la bolsita con el pan en un bolsillo de mi pantalón y nos fuimos no sin antes llevarnos en una mochila comida que no tuviera azúcar, pues yo tenía el presentimiento de que el azúcar era lo que estaba contaminado. Durante nuestro camino nos encontramos con un disturbio, es decir, gente peleando entre sí, así que cambiamos de camino, pero nos encontramos con un bloqueo policial que no permitía a nadie pasar, pero antes de poder decir algo, el disturbio de personas estaba viniendo hacia nosotros, así que no tuve tiempo para pensar en otro plan más que buscar refugio. Le pedí a Luia que agarrara fuerte la mochila con una mano y que con la otra me sujetara fuerte, y me abrí paso entre la multitud de personas peleando y queriendo pasar la barricada. Parecía que no me prestaban atención, pero me encontré con un grandote que estaba queriendo arrebatarle la mochila a Luia, así que con todas mis fuerzas y entre los dos lo agredimos y lo aturdimos por unos segundos, y después nos fuimos rápido. Pero después nos encontramos con un moreno que tenía un cuchillo y me alcanzó a dar una pequeña cortada, así que mantuve mi pierna en su estómago para que no se volviera a acercar demasiado. Luia le arrebató el cuchillo y lo lanzó lejos, y yo lo derribé de una patada. Pensé que nos estábamos alejando de los disturbios, pero de repente me encontré con un gran payaso que logró derribarme y me estaba ahogando. Pero Luia le pegó una fuerte patada en la cabeza, ocasionando que se fijara en la atención de alguien más. Y ese alguien más era el grandote y el moreno que nos estaban persiguiendo, y se distrajeron con el payaso, así que aprovechamos para escapar lejos. Encontramos un muro de 3 metros, y Luia subió primero, porque yo seguía teniendo fiebre. Después me dio la mano para subir, pero el grandote nos encontró de alguna manera. Me jaló, me tiró al suelo y me empezó a golpear, pero Luia le arrojó en la cabeza una de las macetas que decoraban el muro, aunque por alguna razón no se rompió, y ahora sí pude subir el muro, para después correr por un patio y entrar por una puerta. Parece que habíamos entrado a una escuela primaria, pero no había nadie, probablemente porque suspendieron las clases. Por curiosidad quise ir a la zona del comedor, pero Leah dijo que tenía ganas de ir al baño, así que primero revisé que el baño fuera seguro. Después Leah entró al baño y yo me fui al comedor. La verdad no encontré nada raro, sin embargo en ese momento escuché una explosión, así que busqué de dónde provino, y al ver el lugar exacto no lo podía creer. Un helicóptero había caído en el patio de la escuela, específicamente justo a la salida del patio, así que fui a buscar al día rápido, pero en ese momento escuché un grito de ayuda, y al regresar al helicóptero vi que había comenzado un incendio, pero además vi que de él salió un bombero. Obviamente no dudé en ayudarlo, y gracias a su traje no se quemó, aunque se lo tuvo que quitar para no cargarlo demasiado. Me dijo que se llamaba Ryan y que tenía 33 años, pero yo le dije que una chica llamada Leah se había quedado en el baño, así que fuimos a buscarla. La encontramos sentada de rodillas, pero al ver a Ryan intentó atacarlo, así que la detuve y le dije que yo le había salvado de un helicóptero que se acababa de estrellar. Luego Ryan nos preguntó nuestros nombres, y nos presentamos como Robert de 27 años y Leah de 29 años. Entonces les exclamé que debíamos salir de la escuela primaria, pues estaba comenzando a incendiar, así que fuimos corriendo a la entrada principal que se encontraba a un lado del comedor. Pero casi se nos paraba el corazón al darnos cuenta de que estaba cerrado, y pues lo que hicimos fue correr a la oficina del director para buscar la llave,
pero no estaba por ningún lado. Entonces lo que tuvimos que hacer fue romper la puerta, que era de vidrio. El problema es que era demasiado fuerte y no podíamos romperlo con nada de lo que había en la cocina del comedor, ni tampoco con las mesas y sillas, pues estaban pegadas al piso. Entonces lo que se me ocurrió fue golpear el vidrio con un sartén al mismo tiempo que con un extintor, el cual estaba al lado de los baños, por lo que mientras Ryan seguía intentando romper el vidrio, yo corrí lo más rápido que pude y al llegar a esa área me di cuenta de que estaba comenzando a incendiarse, así que tuve que sacrificar mi sudadera para apartar el fuego, mientras descolgaba el extintor y trataba de no asfixiarme con el humo. Dios, Ryan, debiste de haberme dado una parte de tu traje para evitar complicaciones. Afortunadamente conseguí descolgar el extintor y regresar a la entrada, sacrificando mi sudadera. Después Ryan y yo golpeamos la puerta al mismo tiempo con un sartén y un extintor. Se estaban comenzando a notar las primeras grietas, sin embargo el humo estaba comenzando a llenar el comedor, así que le dije a Leah que fuera a buscar algo fuerte. Ella encontró una bandeja metálica y entre los tres nos pusimos a golpear. Finalmente conseguimos romper la puerta de vidrio al mismo tiempo que el fuego estaba entrando en el comedor, así que nos salimos rápido y nos alejamos un poco. Sabíamos que no habían llegado bomberos debido a que en Calgary estaban habiendo decenas de incendios debido al pan contaminado. Después de unos minutos conseguimos llegar a mi casa. Afortunadamente y de pura suerte, encontramos a Nathan. Y digo de pura suerte porque lo pillamos saliendo. Me preguntó que quiénes eran esas personas que venían conmigo, y yo le respondí que se llamaban Leah, de 29, y Ryan, de 33. Luego Nathan se presentó, luego le pregunté que si sabía lo que estaba pasando, y él me contestó que no estaba seguro. Entonces le mostré la bolsita con el pan, la cual por cierto tenía cenizas debido al incendio, y me dijo que deberíamos llevarla a algún laboratorio para que la examinaran. Pero Ryan argumentó que lo mejor era deshacerse de la bolsita, pues algún panadero iba a llevar el pan, y así es como la examinarían. Entonces le pregunté a Nathan qué teníamos que hacer ahora, y él contestó que lo mejor que debíamos hacer era salir de la ciudad de Calgary e irnos a un pueblo llamado Canmore, ya que ahí nos enteraríamos en la televisión de alguna cafetería que era realmente lo que tenía el pan, que hacía que las personas murieran al comerlo. A nosotros nos pareció una excelente idea, así que tiré el pan al suelo, los destruí con el pie, tiré la bolsita a la basura y nos metimos al carro de Nathan, él como conductor, yo como copiloto, y Leah y Ryan en los asientos de atrás. Hemos salido por uno de los tantos puentes de Calgary. Prendimos la radio y escuchamos que la epidemia del pan contaminado no estaba pasando solamente en Calgary, sino que era a nivel mundial. Eso explica por qué no habían barricadas policiales en, por lo menos, el puente que utilizamos para salir. Pero cuando estábamos a punto de llegar a Canmore, apareció en otro puente un camión o un tráiler con su carga. Nathan quiso dar marcha atrás, pero apareció otro similar, posicionándose de modo que nos quedáramos atrapados en medio del puente. Después se bajaron los conductores de esos camiones. Nos abrieron las puertas y nos sacaron a todos, pero me tomaron a mí como rehén. Luego uno de ellos sacó un pan y me dijo que eligiera uno de mi grupo, para que se lo comiera a cambio de dejarnos ir, y si no lo elegía, me lo iba a dar a mí. Yo no entendía lo que pasaba, pero sabía que esas personas se estaban aprovechando de la situación, así que tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida. Finalmente tuve que elegir a Ryan porque Nathan era mi primo mayor y no quería quedarme sin familiares. En el caso de Leah, pues yo tenía pensado comenzar una relación con ella, y pasó lo que pasó, ya te imaginarás. Y si me preguntas por qué no atacaron a los camioneros, pues resulta que el que tenía el pan lo estaba manteniendo en la mira con el trío. Si alguno se le acercaba, le iba a meter el pan en la boca, y si dos o todos se le acercaban, a mí me iba a meter el pan en la boca. Después de la pérdida de Ryan, los camioneros se fueron, y el resto del viaje nos mantuvimos en silencio. Yo pensé en mi cabeza, Dios, Ryan, ¿por qué tuviste que haberte ido? Te iba a preguntar cómo se estrelló el helicóptero, aunque supongo que algún loco lanzó una granada, y eso ocasionó su derrumbe.
Debí de haber pensado antes que no siempre iban a pasar cosas buenas. Finalmente llegamos a Canmore y entramos en un hotel para ver si había algo en la televisión, la cual funcionaba con un módem avanzado, pero el que estaba ahí nos dijo que esperáramos hasta mañana, pues todavía no habían muchos detalles sobre la situación. Entonces pedimos reservación en ese mismo hotel. Afortunadamente Nathan tenía dinero, y apenas entramos en nuestro cuarto, nos acostamos a dormir, pues ya era casi medianoche, y la mayor parte de esta historia ocurrió en un solo día. Al día siguiente nos despertamos casi al mismo tiempo para ver qué decían en la televisión, pero nos dijeron que la siguiente programación comenzaba en 1 hora, así que aproveché para buscar un restaurante abierto, más que nada por curiosidad, pero todos estaban cerrados. Tampoco he visto gente mala, lo que quiere decir que este pueblo ha tomado muchísimas medidas buenas. Al regresar al hotel, descubrí que Leah estaba justo afuera de la entrada. Pensé que algo malo había ocurrido, pero ella me dijo que era la hora de desayunar, así que nos comimos lo que nos llevamos de su casa. Y cuando se llegó la hora de la programación, nos pusimos a escuchar atentamente. No voy a decir todo lo que escuchamos, pero en resumen, estamos ante una pandemia de azúcar contaminada de arsénico y polonio, provocada intencionalmente por un grupo terrorista, y hasta ahora se desconoce su paradero. Cuando se terminó la transmisión, todos nos quedamos sorprendidos, así que le aconsejé a todos cultivar comida y purificar agua para evitar a toda costa el azúcar. Después, Nathan, Leah y yo nos fuimos de Canmore, y a partir de ahí, nuestra vida se volvió 100% rural, y en el hipotético caso de que todo volviera a la normalidad, lo más seguro es que no nos iremos a ninguna ciudad. Por cierto, para este punto, ya se me quitó la fiebre.